Amén y gracias a Dios. Germán, muchas gracias por hacerse cargo. Bueno, muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hágame saber por favor si me está viendo bien, si me está escuchando bien. Y si me está viendo bien y me está escuchando bien, pues entonces yo creo que demos inicio de una vez a la reunión de hoy. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Bueno, lo último que nosotros vimos con respecto al tema lo encontramos en el Salmo capítulo 103. Vimos algunos versículos del Salmo 103, vimos el versículo 1, el versículo 2 y vimos el versículo 22. Vimos que el versículo 1 es igual en su arranque, en su inicio, a la finalización del versículo 22. Porque el versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová. Y la parte final del versículo 22 dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Qué está haciendo el salmista? Está hablándole a su alma, recuerde usted. No es tan fácil de captar. Ahora, cuando usted lee la escritura con este entendimiento, pues usted cae en cuenta inmediatamente lo que está haciendo la persona que está hablando ahí, la persona que está escribiendo ahí. Pero la persona que no tiene este entendimiento, pues sencillamente, cuando pasa por ahí dice, bendice alma mía Jehová, ¿y qué está haciendo? Bendiciendo. No, no está bendiciendo. Pero siempre la persona va a caer en ese error. No ustedes, lógicamente, porque ya tienen el conocimiento. Pero si una persona normal, si uno está exponiendo el Salmo capítulo 103 en el versículo 1 y uno le pregunta, después de leer el texto, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, dice el versículo 2. Y usted le pregunta a la persona, ¿qué está haciendo el salmista? La persona va a decir, está bendiciendo a Jehová. La persona va a decir, está bendiciendo al Señor. La persona va a decir, está alabando a Jehová. Y hay que responderle que ni lo uno ni lo otro. En ese versículo no está bendiciendo a Jehová, en ese versículo no está alabando a Jehová, aunque el texto dice, bendice alma mía a Jehová. No está bendiciendo a Jehová. Le está diciendo a su alma, alma mía, bendiga a Jehová. No lo está haciendo todavía. Le está indicando a su alma lo que tiene que hacer, le está ordenando a su alma lo que tiene que hacer. Le está hablando autoritativamente a su alma y le está diciendo esto es lo que usted tiene que hacer. Entonces es diferente, ¿no? Pero hay que leerlo de verdad con mucho detenimiento y con mucho discernimiento y con mucha ayuda de parte del Espíritu Santo para poder captar estas verdades. La pregunta que yo le hago es, yo sé que usted me ha escuchado decir esto muchas veces, varias veces, ¿no? Con respecto a la meditación y con respecto a hablarle a su propia alma. Y uno de los versículos que yo más cito es ese, Salmo 103.1. Pero antes de esto, o sea, antes de hablar de meditación, antes de hablar de antropología bíblica espiritual mi cuerpo, antes de hablar del hombre interior y el hombre exterior, antes de hablar de espíritu y carne, antes de hablar del alma rebelde, el espíritu dispuesto, pero la carne es débil. Antes de hablar de todo esto, ¿usted cómo interpretaba el Salmo 103.1? ¿Y cómo interpretaba el Salmo 103.2? ¿Y cómo interpretaba el Salmo 103.22 cuando leía, bendice alma mía Jehová? Cuando usted leía eso, ¿cómo lo interpretaba? Cuando usted leía eso, ¿cómo lo veía antes? O sea, me refiero a tiempo atrás. Cuando usted tomaba la Biblia y usted comenzaba a leerla, ¿usted cómo lo interpretaba? Regáleme esa respuesta, por favor. Don Héctor, muy buena noche. Que David estaba alabando a Dios. Sí, muy bien. Sí, es la clásica interpretación. Y decimos, mire David cómo alaba al Señor en el Salmo capítulo 103, versículo 1. Y David mire cómo alaba al Señor en el Salmo 103.2 y en el versículo 22. Sí, sí, así lo interpretábamos todos, obviamente, sí. A ver, estaba bendiciendo a Dios, sí, que era una alabanza, bien. Bien, como una oración, dice el hermano Rubelio, muy bien. Pero ya cuando usted entiende que usted es un ser en tres dimensiones, tridimensional, que usted es una trinidad humana, como le enseña la Biblia, ¿no? Todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, eso es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Cuando usted entiende que usted es una trinidad humana, entonces yo creo que todas las cosas comienzan de verdad a adquirir una connotación espectacular. Realmente el culto se vuelve racional.
Porque entonces usted entiende que hay una parte en su ser que es un espíritu, hay otra parte en su ser que es un alma y hay otra parte en su ser que es un cuerpo. Y no encuentra la misma disposición o la misma disponibilidad en cuanto a las cosas de Dios de parte de cada uno de esos tres componentes. En mi caso era que yo debía seguir el ejemplo de David para reconocer a Dios y sus bendiciones en mi vida. Gracias, Natalia. Que David le daba gracias a Dios por todos los beneficios que él recibía de él. Ok, pero aquí nos damos cuenta entonces que el Salmo capítulo 103 pues es una lucha. En el Salmo 103 David está teniendo una lucha, ¿sí? Está teniendo una batalla. Sí lo nota. En el Salmo 103 David está teniendo una guerra. Sí, está enfrascado en una batalla, está sosteniendo un combate. Y es una lucha, es una guerra, es una batalla, es un combate. Ahí lo tiene muy bien, excelente, le están respondiendo. No me dejan terminar y ya están respondiendo, pero cuánto me alegra, porque ya captan la pregunta y responden muy bien. Es una guerra contra qué, en el Salmo capítulo 103. Que solamente la nota usted, la discierne usted cuando tiene ese conocimiento. Es una guerra contra su propia alma, una lucha contra su propia alma. Muy bien. Mire, quizás usted en el día a día no sea consciente de la lucha contra el diablo. Si quizás en el día a día usted no es consciente de la lucha contra el diablo, pero en el día a día usted es consciente de esa lucha contra su propia alma. Usted es consciente de esa oposición diaria a cada momento, esa oposición fastidiosa allá en su interior, allá dentro suyo, como esa contradicción interna, como ese revuelco de sentimientos, de emociones, de pensamientos. ¿Es consciente de eso? ¿Sí o no? En mi caso, soy consciente de eso. Soy consciente de eso. Totalmente soy consciente de eso. A veces pasan los ratos del día, no soy consciente de la lucha contra el diablo, pero no hay un momento de mi vida en donde yo no sea consciente de la lucha contra el alma. Esa indisposición, mire, volvemos a repasar, esa indisposición en cuanto a las cosas de Dios, esa indisposición para la oración, ¿de dónde sale? Esa indisposición para las cosas del Espíritu, ¿de dónde sale? Esa indisposición para sentarse a un discipulado, a conectarse ahí, ¿de dónde sale? Esa indisposición para congregarse, independientemente que me quede cerca, que me quede lejos, pero ¿de dónde sale eso? Esa indisposición para ir a predicarle a alguien, reunir personas. La pregunta de dónde sale todo eso. Pues eso sale de mi propia alma. Qué tristeza y qué pena y qué vergüenza reconocerlo, pero eso sale de mi propia alma. ¿Sí? Mire, en algunas palabras yo se lo digo, esa como jartera que a veces siente uno en cuanto a las cosas de Dios, jartera, ¿sí? Ese aburrimiento, esa amargura, esa decepción, esa desmotivación, Dios mío, esa anemia, esa debilidad en la voluntad, ¿sí? Ese cansancio que experimenta en cuanto al tema de las cosas de Dios, eso ¿a qué parte de su ser pertenece? Eso pertenece a su alma, claro, a su carne, pero recuerde que, pues es que es el alma la que manda. El alma le ordena al cuerpo, el cuerpo va a terminar siempre y en todos los casos haciendo lo que el alma le dice. Por eso la clave está en someter el alma. Si usted somete el alma, somete el cuerpo. Como le hemos venido diciendo, pues no es solamente tratar de obligar al cuerpo a que no fume más, o tratar de obligar al cuerpo a que no beba más, tratar de obligar al cuerpo a que no peque más, ya que el epicentro de todo se encuentra no en el cuerpo, sino que se encuentra en el alma. Un claro ejemplo de eso lo encuentra usted en el Salmo capítulo 16, versículo 9. Búsquelo y se va a dar cuenta, por favor. Repito la cita bíblica, Salmo capítulo 16, versículo 9. Me avisa cuando ya. Gracias. Ya, mira lo que dice el Salmo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿No?
Qué impresionante. Ahora, si usted lo une con el versículo 8, pues la revelación es todavía más grande. Porque dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Quién está hablando en el Salmo capítulo 16? Dice que eso es un mictam de David. Está hablando David. David está diciendo en el versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Mire que él está hablando en el versículo 8 y después en el versículo 9 menciona a su alma, porque dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Se gozó mi alma. Y en la parte final del versículo 9 está hablando de su carne, o sea, el único componente que faltaba. Aquí entiéndase carne como cuerpo. Entonces la pregunta es, si en el versículo 9 David está hablando de su alma y David está hablando de su cuerpo, pregunta, eso le queda muy fácil responderlo, en el versículo 8, ¿qué parte de David está hablando? Eso está sumamente fácil de responder. ¿Cierto? Respóndalo, por favor. Eso es excelente, muy bien. Esa respuesta. El espíritu de David. Mire, el espíritu de David hablando en el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Ahora, regáleme otro nombre bíblico para espíritu. Sí, o sea, un sinónimo bíblico, un sinónimo del Nuevo Testamento para espíritu. Porque le hemos dado varios nombres, pero regáleme uno que hemos usado mucho últimamente, sobre todo los lunes en esas clases. Ahí lo tiene don Héctor, pero qué aplicado, Dios mío, muy bien, genial. ¿Cómo aprendemos? Eso está espectacular. Sinónimo de espíritu, el hombre interior. El hombre interior, ¿por qué se llama el hombre interior? Pues porque es el hombre del interior, el hombre interno, el hombre de más adentro. Sí, el hombre de más adentro. Eso se puede entender también de la siguiente manera, mire. Dios le mandó a Moisés a que construyera un tabernáculo de reunión. ¿Se acuerda un tabernáculo de reunión? ¿Qué es un tabernáculo de reunión? Un tabernáculo de reunión es una iglesia desarmable, ¿sí? Como un templo desarmable. ¿Se acuerda usted, porque lo hemos visto también muchas veces, que ese tabernáculo de reunión constaba de cuántas partes? ¿Cuántas? Primero, ¿cuántas? Regáleme una cifra. De 3, dice don Héctor. Muy bien, de 3. Ok. Ahora, hágame el favor y me regala el nombre de la parte de más afuera. El nombre de la parte externa del tabernáculo de reunión. Usted ha dicho que son 3, muy bien. Pero ojo que la pregunta no es solamente para las 4 personas que están contestando, ¿no? La pregunta es para todos, así que hágame el favor, póngase en modo respuesta y responda. ¿Cómo se llama la parte de más afuera? La parte de más afuera se llama... La parte de más afuera se llama atrio. Muy bien, el atrio. ¿Qué es el atrio? Otro sinónimo para atrio es el patio. Ahora, característica de un patio. Para que sea patio. Si no tiene esta característica, no es un patio, aunque lo quieran llamar patio. ¿Cuál es la característica principal de un patio? La característica principal, exactamente ahí lo tiene, muy bien. La característica principal de un atrio, de un patio, sin techo, descubierto, no tiene techo, está al aire libre. Si eso está cubierto, eso no es patio. Le dicen a uno que patio cubierto, no, pero es una contradicción de términos. Sí, no se puede un patio cubierto. La misma definición de patio es un área de una casa descubierta, o sea, al aire libre, o sea, a la intemperie. Ahí le pega el sol, ahí le pega la lluvia, eso. Ahora alquilan apartamentos de 30 y pico, 40 y pico metros cuadrados y dice que tiene cocina y patio de ropas. ¿Cuál patio? No tiene patio. No es que para que sea patio se necesita que sea descubierto, le repito, que sea la intemperie, le repito, que le pegue el sol, le repito, que le pegue la lluvia, que le pegue el aire, que le pegue el viento. Eso es. Que está al aire libre. Eso es un patio. Entonces, atrio es un patio. Muy bien. Ahora regáleme el nombre de la segunda parte, o sea, la parte intermedia.
¿Cómo se llama la parte intermedia del tabernáculo de reunión? La parte intermedia del tabernáculo de reunión se llama el lugar santo. Muy bien, el lugar santo. Ok, muy bien. Y ahora regálenme el nombre de la parte de más adentro. Y la parte de más adentro se llama... La parte de más adentro, muy bien, súper conectadísimos, todos los felicito. La parte de más adentro se llama el lugar santísimo. Ahora, qué impresionante, ¿sí? Qué impresionante que la parte de más adentro, o sea, el cuarto interior, ¿qué se le viene en la cabeza? El cuarto interior, la habitación interior, ¿hmm? El área interna, el área interior. Pero ¿con qué lo relaciona usted? Relaciónelo con una parte de su ser. El área interna, el cuarto interno, el cuarto interior. ¿Con qué parte de su ser usted relaciona entonces al lugar santísimo? O usted lo relaciona con su hombre interior. Carol, qué excelente la relación que haces. Muy bien. Ya casi nos vemos, Carol. ¿No es cierto que nos vamos a ver, Carol? Ya casi. ¿A unos días, Carol? ¿Sí? ¿Siguen los planes firmes? ¿Para poderte atender como te lo mereces? Por supuesto que sí. ¿Qué ha hecho tu mami? Cuéntanos. ¿Nos vamos a ver las trompas en ese congreso, sí o no? ¿Le vas a dar el gusto a los demás miembros del ministerio? Algunos nos preguntan, ¿quién es Milena? Y preguntan, ¿quién es Carol? ¿Y quién es Jamie? ¿Y quién es Naomi? Yo ya las van a conocer. Son una maravilla de personas. Ok, que sí, que claro que sí, que obvio. O sea, muy bien, ya casi las conocemos. Ya casi las volvemos a ver, los que las conocemos. Y ya casi las conocerán quienes no han tenido el gusto de conocerlas. Bueno, listo, perfecto. Entonces, miren la relación que hace Carol, porque dice... Ella relaciona la habitación más interna del tabernáculo de reunión, que es el lugar santísimo, con el hombre interno, que es ¿cuál? Que es el espíritu. Por supuesto. Porque es que mire, cuando Dios descendía sobre el tabernáculo de reunión, entonces pues la gente explica y dice, es que Dios descendía sobre el tabernáculo de reunión. Claro, descendía sobre el tabernáculo de reunión, pero específicamente en uno de los tres lugares. O sea, en una de las tres áreas. ¿En cuál de las tres áreas era que Dios descendía y Dios llenaba ese lugar y Dios visitaba ese lugar y Dios impregnaba ese lugar de su presencia y de su gloria? Pues era el lugar santísimo, ¿no? Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿el Espíritu Santo vive en usted? Claro que sí, por supuesto que vive en mí. Muy bien. Pero, ¿en qué parte de su ser vive el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo es la misma gloria de Dios, el Espíritu Santo es la misma Shekinah de Dios, que es un término hebreo que significa la presencia visible o manifiesta de Dios. ¿En qué parte de su ser vive el Espíritu Santo? En su espíritu. Muy bien. Entonces, dése cuenta que lo que usted encuentra en su hombre interior o espíritu, dése cuenta que lo que usted encuentra en el Antiguo Testamento es una simbología, ¿sí? Es una tipología de todo lo que se aclara allá en el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la persona o la figura, ¿sí?, de la sombra, para que nos entendamos. Ahora, si el lugar santísimo es mi espíritu o mi hombre interior, entonces el lugar santo, que es el lugar intermedio, viene siendo ¿qué? El lugar santo, ¿sí? Mire que no es santísimo, es santo. Entonces viene siendo ¿qué? El lugar santo viene siendo mi alma. Muy bien, el lugar santo viene siendo mi alma. Que es la parte ahí compleja del asunto. Y entonces pues el atrio o el patio, o sea, la parte externa, lo que está a la intemperie, a lo que le pega el sol, mire, a lo que le pega el sol, a lo que le pega la lluvia, a lo que le pega el viento, a lo que le pega el hambre, a lo que le pega la sed, pues eso viene siendo el cuerpo. ¿Está clara? ¿Está claro? ¿Se puede entender fácil? ¿Qué dice usted? ¿Está fácil de entender o no está fácil de entender? Bien.
¿Está fácil de entender o no está fácil de entender? ¿Qué dice usted? ¿Está fácil de relacionar? Muy claro, muy claro, muy bien. Ok. Ahora, recuerde usted que en el atrio, o sea, en el patio, en lo que queda la intemperie, o sea, el cuerpo, pues por eso le estoy diciendo, no puede ser techado. Ahora puede ser, pero a mí sí me parece que el patio puede ser techado. A usted le parece, pero al diccionario no. A usted le parece, pero al diccionario de la Real Academia Española no. A usted le parece, pero la definición no, no sea terco. Eso es lo que enseña el diccionario. Eso es la etimología de la palabra. Y tiene que ser etimológicamente así para que coincida el símbolo o la sombra con la figura. Porque el cuerpo realmente es lo que está a la intemperie acá. El cuerpo es la parte como visible a toda la gente. Todo el mundo podía entrar al atrio. Todo el mundo podía tener acceso al atrio. No todo el mundo podía tener acceso al lugar santo. Y no todo el mundo podía tener acceso al lugar santísimo. Acuérdese muy bien. Ahora, en el atrio todo era de bronce. Todo era de bronce. ¿Por qué? Porque el bronce, como los pies del Señor Jesucristo en estado de gloria, que sus pies son semejantes al bronce bruñido, el bronce en la Biblia es símbolo ¿de qué? El bronce en la Biblia es símbolo ¿de qué? Y sí, dice Carol, fácil, muy bien. El bronce en la Biblia es símbolo ¿de qué? Responda, por favor. Gracias. Pues si los pies del Señor en estado de gloria son de bronce bruñido, y vendrá el Señor con sus pies a pisar al enemigo, a pisar al hostigador, a pisar al depredador, pues entonces el bronce en la Sagrada Escritura es símbolo de juicio. Excelente, símbolo de juicio. Muy bien. Entonces ahí en el atrio o ahí en el patio es donde se hace el sacrificio por el juicio, ¿sí? O el juicio por el sacrificio, como lo quiere entender. De manera que en el atrio siempre se va a estar presentando un sacrificio. ¿Qué es lo que enseña la Sagrada Escritura con respecto al cuerpo? ¿Se acuerda usted de Romanos capítulo 12, versículo 1? Pero sin buscarlo en la Biblia porque se tiene que acordar. Por lo demás, hermanos, os ruego que presentéis ¿qué parte de mi ser es la que yo tengo que presentar delante de Dios? ¿Se acuerda? Romanos capítulo 12, versículo 1. Que presentéis ¿qué? A ver quién se acuerda del versículo. Que presentéis muy bien cómo sabe usted Biblia. Y cómo sabe tanta Biblia, y usted irá a Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y cómo sabe tanto, porque tiene tanto conocimiento, y usted dirá, porque mi Señor ha sido tan bueno que me ha revelado, mi Señor ha sido tan bueno que me ha inspirado, y mi Señor ha sido tan bueno que me ha iluminado su conocimiento. ¿Y por qué tiene tanto conocimiento? Y usted responderá lo que dice Jeremías. Porque mire, yo no me alabo ni en mi fuerza, ni en mi riqueza, ni en mi inteligencia. Si alguno de alabarse, alábese en esto, en entender y conocer a Dios, porque Él es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Muy bien, que presentemos nuestros cuerpos, muy bien Natalia, en sacrificio. Y mire que ahí no dice que tengo que presentar ni mi espíritu ni mi alma. Se sobreentiende que también. Pero es que ahí está hablando específicamente del cuerpo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Mi cuerpo tiene que ofrecerse en sacrificio? Sí. O sea, mi cuerpo permanentemente tiene que estar manifestando, tiene que estar mostrando un sacrificio. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que mi cuerpo constantemente debe estar consagrado, entregado a las cosas del Espíritu. Es el sacrificio que el Señor quiere que yo haga con el cuerpo. Pues eso se dijo en Romanos capítulo 6, ¿no? Que tenemos que presentar nuestros cuerpos delante de Dios como instrumentos de justicia y que no podemos presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad. Nosotros ya pasamos por ahí en el estudio de la carta de los Romanos. Entonces, estamos diciendo que en el patio, en el atrio, siempre se hacía un sacrificio. Siempre. O sea, siempre había candela sobre el altar. Siempre había fuego sobre el altar. Y el cuerpo tiene que mostrar ese sacrificio. ¿Ok?
Ok, pero para que el cuerpo muestre ese sacrificio, recuerde usted que es que el cuerpo hace siempre y en todos los casos lo que el alma dice. Pues eso quiere decir que hay que hacer una operación, no tanto en el atrio, porque lo que pasa en el atrio es consecuencia, sino que hay que hacer una operación es en dónde. Hay que hacer una cosita es en dónde, para que el cuerpo manifieste un sacrificio. Hay que hacer una cosita, muy bien, en el lugar santo. O sea, ¿cuál es el lugar santo? Pues el lugar santo es ¿cuál? El lugar santo es el alma. ¿No? El lugar santo es el alma. Ahora, le acabo de recordar a usted, no decir, no enseñar, no creo que yo le esté enseñando nada, sino recordar que en el atrio, que está la intemperie, que esto está destapado, descubierto, sin techo, pues todo era de bronce, por el tema del juicio, por el pecado, por lo tanto se tenía que hacer un sacrificio. Okay. Ahora, cuando usted revisa el tema del lugar santo, usted se acordará que en el lugar santo habían tres cosas. En el lugar santo habían tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Identifique esas tres cosas, acuérdese de esas tres cosas, porque al acordarse esas tres cosas y relacionarlo correctamente, usted entenderá un poco más cómo es que funciona el proceso en su alma. Entonces, comience a responder. ¿Cuáles eran las tres cosas que había en el lugar santo? Tanto en el tabernáculo de reunión como en el templo, ¿no? Pero ¿cuáles eran esas tres cosas? 30 segundos para que se conteste desde ya. Quedan 15 segundos. Bien, regáleme sus respuestas. A ver, ¿quién? Bueno, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Yo recojo las respuestas de ustedes y vamos corrigiendo, refutando, corrigiendo, ¿sí? Enderezando el conocimiento y vamos aclarando. A ver. Todo lo que es de bronce, acabo de decir, va en el atrio. ¿Sí? El altar era de bronce, va en el atrio. El lavatorio o la fuente de bronce era de bronce. El lavatorio era de bronce, va en el patio. Eso va descubierto allá. ¿No es cierto? Se sobreentiende por qué. Mire, se sobreentiende por lo siguiente. Lo que pasa es que la necesidad de agua en cantidades alarmantes, o sea, en una pileta, en una fuente, pues porque es que yo tengo que tener contacto ahí es con un altar donde se va a poner una ofrenda que puede ser un animal y se va a inmolar. Lógicamente entonces voy a tener contacto con ¿qué? Voy a tener contacto con sangre, voy a tener contacto con grosuras, voy a tener contacto con carbón, voy a tener contacto con madera. Por eso la necesidad de una fuente grande, de una fuente enorme de agua. Esa fuente es la fuente y es de bronce. Ahora, ¿por qué tiene que ser a la intemperie? Por si alguno sigue peleando con la definición. Porque es que hay un fuego que arde y nunca se apaga sobre el altar de bronce. Entonces usted imagínese un fuego que arde y nunca se apaga en un espacio techado. Ahora usted imagínese hacer un asado. ¿Alguna vez lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Un asado dentro de la sala de su casa. Y usted diría, no, pues no lo haría. ¿Por qué? Pues porque está techado. Por eso el atrio o patio tiene que estar destechado. ¿Para qué? Pues para que ese humo, ¿sí?, no asfixie a los que están adentro. Entonces, si usted respondió que algo de bronce estaba en el lugar santo, pues está equivocado. No, allá no había nada de bronce. Allá no había nada de bronce. No había un altar de bronce y no había una fuente de bronce. El lavatorio está afuera y el altar de bronce está afuera. Pero en el lugar santo sí habían tres cosas.
Y las tres cosas que había en el lugar santo, entonces era un candelabro, ustedes lo dijeron, don Héctor lo dijo, Natalia lo escribió, un candelabro, lo escribió Carol, solamente que escribió Candelario. ¿Le hacemos bullying o no le hacemos bullying? No, dejémosla, tranquila. Ana Milena escribió candelabro, muy bien. Sí, había un candelabro con 7 brazos, ¿no? Al frente del candelabro, ¿qué había? Al frente del candelabro había una mesa con panes, una mesa que tenía que cambiarse, o sea, sus panes tenían que cambiarse constantemente, era la mesa de los panes. Bien. Y dentro, pero casi como que a la puerta que unía el lugar santo con el lugar santísimo, había un altar, no de bronce, un altar de oro, que es un altar pequeñito, que para tener acceso a él, pues la verdad había que ponerse de rodillas, porque era un altar donde se quemaba el incienso. Muy bien, hermano Rubelio. Entonces, cuando decimos que para quemar el incienso prácticamente le tocaba ponerse de rodillas, es porque ese altar era el altar de la oración. ¿El altar de qué? El altar de la oración. Ahora aquí usted comienza a encontrarle todo el simbolismo al asunto, ¿no? Porque si el lugar santo es el alma, entonces mire los procesos que se tienen que dar en el alma. En primer lugar, pues la luz del candelabro. El candelabro está ubicado exactamente al frente de la mesa. O sea, el candelabro solamente tiene una función. La función es iluminar lo que está sobre la mesa. ¿Qué es lo que está sobre la mesa? Lo que está sobre la mesa es el pan, ¿no? Y al lado tiene el candelero de oro, que es el candelero del incienso, o sea, el de la oración. Qué impresionante. Porque eso habla de una obra del Espíritu Santo en el interior del individuo. ¿Cómo se llama esa obra? Mire, le estoy dando el nombre. No le estoy dando la palabra, pero se lo estoy describiendo. El candelero alumbra exactamente lo que está sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa son los panes. ¿Cómo se llama esa obra del Espíritu Santo? Ahora, entendamos qué es el pan. El Señor Jesucristo claramente dijo que Él era el pan que había descendido del cielo. Cristo es el pan que había descendido del cielo. Después fue todavía más claro, porque es que Él dijo claramente, no solamente de pan vivirá el hombre, eso es Mateo capítulo 4, versículo 4, no solamente de pan, ahí se lo acabo de decir, no solamente de pan vivirá el hombre, se lo acabo de decir, no solamente vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los panes representan la palabra de Dios y el candelero que representa el Espíritu de Dios con su luz está alumbrando lo que está sobre la mesa. O sea, ¿cómo se llama esa obra, ese acto, esa operación del Espíritu Santo? ¿Cómo se llama? Lo hemos predicado, que lo hemos predicado. ¿Cómo se llama? Es una sola palabra y aparece en la Biblia. Cuando me la diga, continuamos. O sea, es como si le estuviera preguntando cómo se llama la obra o cómo se llama la labor del candelero. Es lo mismo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo ahí? Y usted responderá, pues la obra del Espíritu Santo se llama... No, la obra del Espíritu Santo se llama... Se lo acabo de decir. Solamente usted acuérdese o imagínese el candelero, lo que está haciendo el candelero. Así de sencillo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mire, Carol acaba de responder correctamente. Germán acaba de responder correctamente. Natalia acaba de responder correctamente. Don Héctor Gabriel Bacamora acaba de responder correctamente. ¿Acaso no hemos hablado de la obra del Espíritu Santo llamada iluminación? Y antes de eso, ¿acaso no hablamos de la obra del Espíritu Santo llamada inspiración? Y antes de eso, ¿no hablamos de la obra del Espíritu Santo llamada revelación? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? ¿Se acuerda que revelación es lo que está en la mente de Dios, pasa a la mente del hombre? ¿Se acuerda que inspiración es
lo que está en la mente del hombre, que antes estuvo en la mente de Dios, ahora pasa al papel, o sea, se convierte en el santo libro que conocemos como la Biblia. Pero ¿se acuerda que hemos dicho que no basta la revelación, no basta la inspiración? Porque puede que todo el conocimiento esté ahí en ese libro de tapa a tapa. Pero a mí ¿de qué me sirve si yo no lo entiendo? Entonces Dios opera en mi vida y hace que yo entienda. Ahora, cuando yo entiendo, la pregunta es, ¿el entendimiento a qué parte de mi ser pertenece? El entendimiento. Usted dice, entendí. ¿A qué parte de su ser pertenece el entendimiento? ¿En dónde está el entendimiento? ¿Dónde está el entendimiento? El entendimiento está allá donde está la lógica. ¿Dónde está la lógica? El entendimiento está donde está la razón. ¿Dónde está la razón? El entendimiento está allá donde están las ideas. ¿Dónde está el pensamiento? ¿Dónde está? ¿Eso está en dónde? Eso está en el alma. Eso está en el alma. ¿Usted con qué hace cuentas? Con la cabeza. 2 más 2 más 2 menos 2 por 2 dividido entre 2 más 2 menos 2. ¿Dónde hace cuentas? ¿Dónde es que entiende? Ah, entendí. Ah, capté. Échele cacumen, le dice el uno al otro. ¿Dónde entiende? Usted entiende en el alma. Estrategia del diablo: cerrar el alma, embotar el alma, para que no entienda la palabra de Dios. Y por ahí hay mucho cristiano, que no dudo que haya nacido de nuevo. No, obvio, si es cristiano, pues no ha nacido de nuevo, ¿no es cierto? En cuyo interior mora el Espíritu Santo de Dios. Estoy convencido de eso, claro que sí. Pero usted lo nota con el entendimiento completamente embotado. ¿No ha conocido más de un cristiano, pero cerradito de entendimiento? ¿No ha conocido más de un cristiano que tiene que darse cocotazos en la cabeza porque es que no, como que no le entra la palabra de Dios? ¿Lo ha conocido o no lo ha conocido? Como que para las cosas de Dios, como le hemos dicho en clases anteriores, para las cosas de Dios como que cerrado, pero para las cosas de este mundo completamente abierto. Lo que tiene que ver con este mundo se acuerda de absolutamente todo, histórico e histérico. Pero lo que tiene que ver con las cosas de Dios, no, de verdad que como que no puede. Y no puede, ¿por qué? Porque hay una obra de Satanás en el alma. ¿Y cómo se llama la obra de Satanás en el alma? Pues se llama eso, se llama embotar el entendimiento. Hay una copa de aturdimiento, dice el profeta Isaías. O sea, el alma anda aturdida, la mente anda cerrada. ¿Por qué anda cerrada? Porque la mente anda pensando diariamente en un montón de... Dígalo usted. Y cuando la mente anda pensando diariamente, comúnmente, normalmente, en un montón de... Pues lógicamente se cierra, se atrofia. Para las cosas de Dios, un montón de basura. Muy bien, Natalia. Un montón de pendejadas. Se la pasa uno pensando todo el día. Y un montón de pendejadas, y un montón de pendejadas, y pendejadas, y pendejadas, y pendejadas. Según la estadística, está comprobado que al menos el 95% de las cosas que yo pienso en el afán, que yo pienso en la depresión, que yo pienso en la tristeza, el 95% de las cosas que yo pienso en la angustia, en la preocupación, nunca llegan a convertirse en realidad. Ahora, si el 95% de las cosas que me afanan, que yo digo es que va a pasar, nunca van a pasar, eso quiere decir que yo me la paso todo el día perdiendo tiempo, porque me la paso pensando en irrealidades. Me la paso pensando en cosas ficticias. O sea, me la paso en peliculao. Así, lo hemos dicho varias veces, en peliculao completamente. Cuando recuerde lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente, en esto pensad. Filipenses capítulo 4 versículo 8, y se refiere a 8 cosas en concreto. La mente del cristiano debería estar permanentemente puesta en la palabra de Dios. No poner la mente permanentemente en la palabra de Dios es pecado. Andar pensando basura todo el día es pecado. Andar pensando pendejadas todo el día es pecado. Un pecado que ocurre ¿en dónde? En el alma. Un pecado que ocurre ¿en dónde? En el lugar santo. Un lugar que debe ser santo. Imagínese, se llama lugar santo. Es un lugar que debe ser santo. Dando luchas innecesarias. Dando luchas emocionales innecesarias. ¿No le ha pasado? Dando luchas mentales innecesarias. No le ha pasado. Nadie me quiere. Todos me odian. Nadie me tiene en cuenta. Soy un cero a la izquierda. Voy a comer gusanos. Le corto la cabeza. Le chupo lo adentro. Voy a comer gusanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Y es que vuelvo yo al asunto, vivir una vida así es vivir una vida completamente miserable. Y hablo desde mi propia experiencia, que yo no estoy hablando de usted y no le estoy echando vainas a nadie porque a mí no me consta la vida de nadie. Y no tiene por qué constarme la vida de nadie. No, 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 no. Yo me quedo con lo que usted me confía y créame que lo que usted me confía yo lo convierto en oración y hasta ahí. Pero yo hablo de mi propia experiencia, vivir una vida así concentrada, en que usted llegó, en que Diva no me saludó, en que Rubelio pasó y no me miró, en que Marta León no vino, en que, no sé, en que el hermano Héctor se olvidó del ministerio, en que Natalia, no sé, teníamos una actividad y Natalia no vino, y después a los 8 días tampoco, y a los 15 días tampoco, y al mes apareció, hola hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga a todos. Qué alegría volver a estar con ustedes, pero ¿cómo es posible? Vivir una vida centrada en el hermano, vivir una vida centrada en el prójimo, vivir una vida centrada en el hombre, eso no es vida. Eso no es vida. Porque así como la vida del hombre, dice el Evangelio según San Lucas, no consiste en los bienes que posee. O sea, por ese lado relájese. Porque aunque en esta sociedad del mundano, el impío, a usted lo respete, pero de acuerdo a la plata que usted tenga, pues esos no son los valores divinos. Dios a usted no lo respeta o no lo tiene en cuenta de acuerdo a la cantidad de plata que usted tenga. No. Porque la plata que usted tiene, al fin y al cabo, Dios se la ha dado. Los bienes que usted tiene, al fin y al cabo, Dios se los ha dado. Entonces no puede ser que le dé algo y después a usted lo respete por ese algo que él mismo le dio. Los valores divinos son otra cosa completamente diferente. Pero así como la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posea, es más, entre más plata, usted debería ser cada vez más humilde. ¿No le parece? Entre más plata, usted debería ser cada vez más sencillo. Entre más plata, usted debería ser cada vez más consciente. ¿No le parece? Entre más plata, usted debería ser cada vez más agradecido. ¿No le parece? Y entre más plata, usted debería ser cada vez más generoso con su Señor, generoso con Dios, porque Dios es muy generoso con usted. ¿No le parece? Pero ¿cuál es el tema? Que entre más plata, más soberbio, entre más plata, más altivo, entre más plata, más egoísta, entre más plata, más tacaño, entre más plata, más humillativo. Entonces, ¿eso es? ¿Para eso quiere plata? No, por eso hay que tener el alma bien refrenada. Y eso es una lección que uno tiene que aprender todos los días. Porque yo sé que muchos hermanos andan detrás de la prosperidad. Obvio, es que la Biblia habla de prosperidad. Nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad económica sin primero hablar de 3 de Juan versículo 2. Porque es que la prosperidad en todo sentido depende específicamente de la prosperidad del alma. Entonces, si usted me pregunta a mí, a ver, espero esto no me saque de contexto. Porque es que hay algunas personitas que sacan lo que yo digo de contexto porque como solo escuchan unas partecitas de la clase o del discurso. Yo no sé qué hacen, yo no sé cómo hacen. O andan desconcentradas o no están en vivo en la clase y después ponen al computador a reproducir ahí la clase. Mientras que ellos van fregando los trastes. Y mientras que van lavando la olla, entonces están lavando la olla y entonces comenzaron allá a lavar los platos y de repente le prestaron atención otra vez a lo que se estaba reproduciendo desde el computador. Y ahí apareció Freddy diciendo, yo predico el evangelio de la prosperidad. Yo, ay Dios mío, yo por allá no vuelvo porque escuché en una clase que decía que él predicaba el evangelio de la prosperidad. No, yo no estaba hablando de eso, imagínense. Pues sí, como no le presta atención, como saca las cosas de contexto, pues entonces después se asusta y por eso es que toman decisiones tan sabias. Estoy hablando sarcásticamente. Lo que yo le quiero decir es esto: yo sí predico el evangelio de la prosperidad, pero el evangelio de la prosperidad del alma. 3 de Juan versículo 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como, o sea, la causa de todo eso es, así como prospera tu alma. ¿Y de qué hemos venido hablando durante todo este tiempo? De la prosperidad del alma. Hábleme de plata, le estoy hablando de plata, porque cuando usted hace prosperar su alma, las demás cosas comienzan a fluir. ¿Pero a qué iba? Que el hermano anda detrás de la prosperidad económica, pero ¿tiene su alma preparada? Pregúnteselo. El hermano anda detrás de la prosperidad económica, pero ¿tiene su alma refrenada?
El hermano anda detrás de la prosperidad del alma, pero tiene su alma sometida, tiene su alma en servidumbre. ¡Ojo! Tan buena persona que era cuando no tenía un centavo en el bolsillo. Y ahora qué mala persona es llena de plata. No. La plata lo cambió, no lo cambió la plata. La plata no cambia a las personas. Porque los cambios son efectuados desde el alma. ¿Sí se da cuenta? Se llenó de plata y lo cambió. ¡Ah! Pues esa es la manera de conversar de un par de impíos. Los cristianos no decimos que la plata cambia a las personas. Porque no es el dinero la raíz de todos los males. ¿Se acuerdan? Se lo sabe usted de memoria. No es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Y entonces, cuando hablamos de amor, ¿en dónde vive el amor al dinero? ¿En dónde se da el amor al dinero? ¿En dónde reside el amor al dinero? En el alma. ¿Sí se da cuenta que no es la plata? La plata no tiene la culpa. La culpa es de la vaca, dirá el título del libro. En este caso, la culpa es del alma. La culpa es del alma. Ahí lo tiene usted, la culpa es del alma. Plata, mire, Abraham era riquísimo en oro y plata. Génesis capítulo 13, versículo 2. La promesa del Señor, Deuteronomio capítulo 28, te hará Jehová sobreabundar en bienes. Abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo. La promesa en el libro de Job, amontonarás plata y oro como se amontona polvo. Uy. La promesa del Señor, abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La promesa del Señor, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no tiene problema con dar sobreabundancia. No tiene ninguna clase de problema. Porque el dinero no tiene problema. Porque la abundancia, la sobreabundancia no tiene problema. El problema lo tiene el alma. Es que el cochino dinero, ojo con esa expresión impía. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona claramente al dueño del oro y la plata. Si usted dice que el oro o que la plata o que el dinero es cochino o maldito dinero, usted está afrentando a aquel que es el dueño del oro, de la plata y del dinero. ¿Quién es el que dice en la Biblia, mío es el oro y mía es la plata? ¿Quién dice? Dios. Dios dice en su palabra, mío es el oro y mía la plata. Ahora, usted no puede decir, después de que Dios dice, mío es el oro, mía la plata, mía es el dinero, mía la riqueza, mía la abundancia, mía la sobreabundancia, usted no le puede decir a Dios en la cara, maldito dinero. ¿Cómo así maldito dinero? O sea, Dios le estará preguntando, o sea, usted me está diciendo que lo que es mío, que lo que yo distribuyo, que con lo que yo proveo, ¿es maldito? ¿Usted me está diciendo que lo que yo hago es algo cochino? ¿Que lo que yo produzco, que lo que yo fabrico, con lo que yo le suplo a mis hijos es algo cochino? Dese cuenta de esa manera impía de hablar, esa manera ignorante de hablar. Si hay alguna cochinada, no se encuentra en el dinero. La cochinada se encuentra es en dónde. Encuéntrelo ahí. Ahí está la cochinada. Saque la cochinada de ahí. Cuando usted saca la cochinada de ahí, o sea, del alma, como le están respondiendo muy bien, cuando usted saca la cochinada del alma y usted le comienza a meter a su alma cosas buenas, ¿cuáles cosas buenas? Pues por eso dice Romanos 12:2 que usted tiene que renovar su entendimiento. Renovar es hacerle nuevo. O sea, métale su entendimiento cosas nuevas, pero no le puede meter cosas nuevas si ya está lleno de cosas viejas. No le puede meter cosas limpias si ya está llena su alma de cosas sucias. El alma es llamada el lugar santo. Entonces no le puede meter a su alma cosas santas si ya está llena de cosas inmundas. ¿Me estoy haciendo entender? El proceso en el alma es un proceso de desocupar el alma y llenar el alma. Desocupar, sacar toda la basura, hacerle un buen aseo y comenzar a meterle las cosas buenas. Cuando usted le mete las cosas buenas, que son las cosas del espíritu, su alma comienza a progresar. Y cuando su alma comienza a progresar, pues entonces usted se verá a sí mismo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora, esto es una tremenda revelación, es una tremenda inspiración y es una tremenda iluminación. Porque ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es
que como tercera de Juan habla de la prosperidad en todas las cosas, que incluye lo laboral, lo económico, lo familiar, y después habla de la salud, que incluye la parte física, o sea, el cuerpo, y por último menciona la prosperidad del alma como la causa de esas demás prosperidades, o sea que la ruina económica tiene su epicentro ¿en dónde? La ruina económica, la escasez, la bancarrota, la pobreza, la misma enfermedad física, todo eso tiene su núcleo, tiene su nacedero, tiene su nicho, ¿es en dónde? En un solo lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo le parece esto que está escuchando? Dígame. Cuando usted revisa sus bolsillos, mire, el problema no es sus bolsillos. Cuando usted revisa su economía, el problema no es su economía realmente. Y comienza a echarle la culpa ¿a qué? Al gobierno, comienza a echarle la culpa a las leyes, comienza a echarle la culpa a la situación, comienza a echarle la culpa a la carestía, comienza a echarle la culpa a no hay trabajo, comienza a echarle la culpa a todo lo externo, cuando realmente, según la Biblia, la única culpable de todo eso es el alma. Existe algo que se llama somatización. Lo hemos dicho muchas veces. Somatización es, mire, lo que está en el alma se traslada al cuerpo. Punto. Y no solamente hay una somatización física, sino que también hay una somatización material o económica o financiera. Punto. Si usted en su interior está convencido de que usted es pobre, nació pobre y pobre se va a morir, arrancado toda la vida, y que no va a tener nunca cómo afrontar las responsabilidades económicas, pues ahí se quedó. No va a poder crecer más allá de cómo crece su alma. Lo dice 3 de Juan versículo 2. ¿Lo dice o no lo dice o me lo estoy inventando? Entonces, obvio que para poder prosperar en todas las demás cosas, yo tengo que encargarme, concentrarme en la prosperidad de mi propia alma, o si no, yo cuándo voy a alcanzar la bienaventuranza de Mateo capítulo 5. O sea, ¿cuándo voy a ser feliz? Porque otra traducción de bienaventurado es felices. Así se abre el Sermón del Monte. Qué impresionante, ¿no? El Sermón del Monte va de Mateo 5 pasando por el 6 y termina en el 7. Y comienza el Sermón del Monte diciendo, bienaventurados los que, o sea, felices los que, o sea, se supone que si yo estoy dentro del reino, yo soy feliz. Usted dice, pero yo no soy feliz. ¿Por qué no es feliz? La amargura, la tristeza y todo eso tiene su nacedero en el alma. Encárguese de su alma. ¿Está esperando que un genio con plata venga y le solucione los problemas? ¿Está esperando que el genio de la lámpara de la infrotable que le salga? ¿Está esperando que venga ese o esa que le va a hacer feliz, le va a realizar, le va a hacer sentir maripositas en el estómago? Maripositas en el estómago perfectamente pueden ser amebas, pueden ser cólicos. Porque si está esperando que alguien venga y le solucione la vida, que con ese va a ser feliz, o que con esa va a ser feliz, o mejor solito, o mejor solita, pues entonces está fregado porque no entiende cuál es la clave de la felicidad. La clave de la felicidad no se encuentra afuera. No. La clave de la felicidad se encuentra adentro. 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 Entienda su espíritu. Adentro. Entienda su alma. Adentro. Entienda su cuerpo. Ahí está la clave. Por eso es que se tiene que llevar a cabo esa obra, y con esto voy terminando, esa obra del Espíritu Santo llamada iluminación. Y todo esto arrancó porque yo le preguntaba a usted que usted con qué parte de su ser entiende. Usted entiende con su alma. O sea que en la medida en que usted progrese en entendimiento de las cosas de Dios, en esa misma medida usted va a progresar en todo lo demás. Mientras que usted esté cerrado a la banda con respecto a alguna verdad de Dios, pues va a seguir cerrado a la banda en todas las demás áreas y en todos los demás ámbitos. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso la obra del Espíritu Santo es como la de ese candelero que ilumina los panes que están sobre la mesa. Por eso la obra del Espíritu Santo es en mi alma que yo entienda los panes, que yo entienda la palabra, que yo entienda el texto bíblico, que yo entienda el versículo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y tiene usted que combinar esa obra, la obra de la iluminación de la palabra, con la obra que se hace al frente del incensario de oro. O sea, palabra y oración. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que está sobre la mesa, los panes, que son la palabra, y
el incienso que se quema en el incensario de oro, que es la oración. Esas cosas se tienen que hacer. Mi alma no quiere. ¿Qué hace usted cuando su alma no quiere? ¿Qué hace usted cuando su alma se encoge de hombros? ¿Qué hace usted cuando su alma se cruza de brazos, frunce el ceño y dice, no quiero, y hace pucheros, como la engreída que es? ¿Qué hace usted cuando su alma no quiere? Pues la somete. Porque de esa iluminación, estimado hermano en Cristo, de esa iluminación depende la prosperidad de su alma. Y de esa oración depende la prosperidad de su alma. Se lo pongo así: crecer en entendimiento de la palabra de Dios y crecer en oración es hacer prosperar el alma. Si usted hace prosperar el alma, eso se verá en los atrios. ¿Quién me está entendiendo? Estoy hablando en simbolismos. Si usted hace crecer su alma, si hace prosperar su alma, por medio de la iluminación de la palabra y por medio de quemar el incienso, o sea, por medio de entender la palabra y por medio de la oración, si usted hace prosperar su alma, eso se va a notar allá en los atrios. O sea, eso se va a notar ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde se va a notar? En la parte destechada, o sea, ¿en dónde? En el cuerpo, o sea, en la parte visible suya, en la parte económica, en la parte material, en la parte laboral, en la parte sentimental, en la parte emocional, en la parte relacional, en la parte familiar, en la parte física, en todo lo demás, en el servicio, en el ministerio, todo eso es. Todo eso es. Y en todo eso se tiene que notar. ¿Quieres saber más de esto? Porque hoy no llegamos ni a la mitad de lo que tenía que decirle. ¿Quieres saber más de esto? Pues no se pierda, dentro de 8 días seguimos hablando del tema. Gracias, bendito Dios, por hablarnos de la prosperidad de nuestra alma. Eres bueno. Eres bueno, mi Dios, porque nos esforzamos allá afuera, Señor Dios, por con uñas y con dientes buscar esa prosperidad. Y hay que hacerlo, porque el que no trabaje, que no coma. Pero el camino, la vía, el camino más excelente es buscar la prosperidad de nuestra alma como la causa que trae, que hace que fluyan las demás prosperidades, los demás progresos, los demás avances. Te doy gracias por abrir nuestro entendimiento. Si algo en esta noche yo he podido entender, ha sido por tu gracia y por tu misericordia. Cuando nos llevas a abrir la Biblia y usas a ese personaje que está ahí, independientemente quién sea ese personaje, mi Dios, porque yo sé que es solamente un canal, un instrumento, una herramienta en tus manos. Pero cuando comienzas a hablar a través de ese personaje y yo comienzo a entender tu palabra, entonces yo me acuerdo del candelero de oro iluminando los panes. Y entonces yo me acuerdo, mi Señor, que tu Espíritu Santo ilumina mi vida y que me hace entender el camino por el cual yo debo andar, Señor. Y si eso ocurrió en esta clase, si mi vida en esta noche alcanzó un poco de iluminación, yo te agradezco. Te doy gracias por tu gracia y por tu misericordia. Y digo, esta hora fue valiosa, esta hora crecí, en esta hora progresé, en esta hora mi alma progresó y esa prosperidad es la causa de las demás prosperidades. Entrego en tus manos esta exposición y te pido que seas tú, mi Dios, haciendo que esta palabra corra y sea glorificada, haciendo que esta palabra sea predicada por los que ya la escucharon y que este link sea compartido, Señor Dios, por todo el mundo. En tus manos entrego, mi Señor, esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.